Durante los últimos días, la legislatura de la Florida ha aprobado una ley impulsada por nuestro gobernador Ron DeSantis para poder hacer una reducción histórica, es como se está llamando, una reducción histórica de los property taxes. Pero todos se están preguntando si, número uno, realmente van a bajar los taxes de la propiedad, cosa que es una preocupación, yo diría, general en el público. Y número dos, cuáles son las consecuencias que esto puede traer tanto para el mercado de real estate en el estado de la Florida como para todos esos servicios que estos taxes de las propiedades pagan. Y hoy lo que queremos hacer es sencillamente intentar aterrizar este tema, porque allá afuera hay un montón de opiniones, hay un montón de personas haciendo videos al respecto, hay un montón de periodistas sacando reportajes sobre esta noticia. Y lo que quiero es tratar de explicártelo lo más sencillo posible para que puedas tú crear tu propia opinión y también contrastar toda esa información la cual estás obteniendo ahora mismo. Y quisiera empezar por explicar un poco qué fue exactamente lo que se aprobó por la legislatura de la Florida. Y lo primero que quiero explicarte es que todas esas personas que hablan de que se van a eliminar los property taxes, en ningún momento esa ha sido la intención, y por supuesto no es la intención de esta ley que fue aprobada. Lo que se aprobó fue una ley para modificar la constitución de la Florida que te va a poder permitir aumentar significativamente lo que tú tienes como homestead exemption. Actualmente la mayoría de los propietarios en la Florida reciben un descuento de alrededor de $50,000 en su homestead exemption. Este descuento va sobre el assessed value. Válido recordar que el assessed value no es lo mismo que el market value. Si usted compra una propiedad por, digamos, $600,000, ese es el market value, y el assessed value es el value que le da, el valor que le da el condado a su propiedad. En muchos casos estos valores pueden estar hasta 200 y pico mil dólares por debajo de ese valor que usted pagó por la propiedad. La propuesta que fue aprobada en estos momentos va a constar de dos fases. En una primera fase, de ser aprobada en noviembre por los votantes, en 2027 vamos a tener un aumento en la reducción en el homestead exemption de 50 a 150 mil dólares. Es decir, casi que van a triplicar lo que tenemos ahora mismo en el estado de la Florida. En una segunda fase de esta ley, pues para el 2028, lo que se quiere es que estos 150 mil dólares aumenten hasta 250 mil dólares. Y todo esto para propiedades primarias. Es decir, tú compraste tu casa, vives en ella, definitivamente tienes el derecho a tener este homestead exemption de hasta 250 mil dólares, pero repito, esto sería en una segunda fase para el 2028. Ahora, aquí viene algo muy importante. Todo esto va a necesitar de la aprobación del votante. Es decir, en las próximas elecciones de noviembre vamos a necesitar que esta ley se apruebe con un 60 o más por ciento de la votación. Es decir, nosotros en noviembre tenemos las elecciones acá en el estado de la Florida, y es importante que para que se entienda que para aprobar todo esto, finalmente, tú tienes la palabra como votante. En mi opinión, yo creo que va a pasar. Yo creo que lo vamos a votar más del 60%, porque la importancia de este tema para las personas, para todos los propietarios de vivienda en el estado de la Florida, específicamente en el condado de Miami-Dade, que es donde yo vivo, por ejemplo, pues es un tema que se ha convertido muy importante entre todos nosotros. Y yo personalmente creo que va a pasar. Yo creo que vamos a votar con más de un 60 o más por ciento la aprobación de esta ley que la legislatura de la Florida ha pasado. Y bueno, el beneficio que esto tiene para ti como propietario, si eres propietario, por assessed value que tenga tu propiedad, pues el beneficio va a ser mucho mayor. Los property taxes es algo que está castigando fuertemente a todas las personas que han comprado en los últimos años, y las personas que están comprando hoy, pues se les hace complicado poder calificar. Pues ese pago de tus taxes en el monthly payment afecta directamente lo que tu capacidad de comprar una propiedad o no. Para hablar un poquito de números, digamos que tú tienes una propiedad cuyo assessed value es de $500,000 y estás pagando $10,000. Todos estos números no son exactamente lo que puede pagar una propiedad de $500,000, solo estoy tomando estos números como ejemplo. Si el assessed value que tú tienes es de $500,000 en esa propiedad y estás pagando, vuelvo y repito, $10,000, en un momento del 2027, en un momento del 2028, quizás el homestead exemption que tú tengas va a ser de $250,000.
Esto significa que el assessed value por el cual tú vas a pagar taxes es la mitad de lo que estás pagando ahora mismo. Por lo tanto, si estás pagando $10,000 de taxes, es muy probable que para el 2027 puede que pagues la mitad. Esto significa sencillamente alrededor de $500, $600 menos en el pago de tu mortgage mensualmente. Y por supuesto, todos se preguntan si van a hacer esta reducción tan importante de los property taxes, cómo se van a pagar los distritos escolares, cómo se van a pagar los servicios. Y esto es algo que preocupa muchísimo y a mí también me preocupa como residente de la Florida, evidentemente. Yo quiero que los servicios sigan manteniendo la calidad que tienen a día de hoy, pero la realidad es que nada de esto va a desaparecer. Se va a seguir contribuyendo a los distritos escolares, a la junta escolar, se va a seguir contribuyendo a todos estos servicios, pero evidentemente hay que buscar y se van a adoptar maneras por las cuales podamos seguir recaudando dinero para todos estos servicios. Y ese precisamente es el debate político que existe hoy en el estado de la Florida sobre esta ley. Es quién va a pagar la diferencia entre lo que están recibiendo los gobiernos locales hoy y lo que recibirían una vez se apruebe esta ley de la reducción de impuestos en las propiedades. Y los defensores de estas medidas, dentro de los cuales orgullosamente yo me encuentro, defienden que en los últimos años hemos visto un incremento de los taxes brutal y al final los servicios siguen siendo los mismos. Por lo tanto, es momento de reajustar un poco y ver qué está pasando, porque si hemos recibido más dinero, si hemos dado más dinero, pues quizás es momento de devolver un poco de ese dinero a los bolsillos de los propietarios. Y sí, seguramente has visto muchos críticos por ahí de esta ley, sobre todo personas, en mi opinión, que tienen intereses determinados para los property taxes, hablar de que esta reducción histórica o esta gran reducción de los property taxes va a afectar directamente a los bomberos, los policías, las escuelas, la limpieza de los parques, etcétera, etcétera. Pero en mi opinión, esto es lo que sencillamente va a obligar a los gobiernos locales a buscar otras alternativas de cómo obtener dinero para poder mantener todos estos servicios. Y vuelvo y repito, no es que este dinero va a desaparecer por completo para los gobiernos locales porque los taxes de las propiedades se van a seguir pagando. Es que sencillamente será un momento para que los gobiernos locales se reinventen y las personas puedan seguir alcanzando ese gran sueño que es comprar su propiedad. Para poner esto en perspectiva, te voy a hablar de Miami-Dade específicamente, donde en el 2021 el valor que estaba recibiendo el gobierno local de los property taxes era alrededor de $372 mil millones. Y sin embargo, en el 25, las estadísticas dicen que el valor que recibió el gobierno de Miami-Dade por los property taxes incrementó en un 38% más o menos hasta los $512 mil millones. Sí, $512 mil millones. Y a pesar de este incremento, el gobierno de Miami-Dade recientemente ha declarado que enfrenta un déficit de $400 millones. Sí, escuchaste bien. A pesar de haber un incremento del 38% en los property taxes en los últimos 5 años, Miami-Dade enfrenta hoy un déficit de $400 millones. Y esta información está afuera para todos. Seguramente has escuchado hablar de este tema. Entonces, para mí es bastante claro que si nosotros hemos visto este gran aumento en los property taxes en los últimos 5 años y este gran aumento de dinero que han cogido los gobiernos locales en los últimos 5 años, pues es momento de reestructurar la manera en que se está utilizando este dinero y potencialmente poner dinero en el bolsillo de todos esos propietarios que durante todos estos años han estado luchando fuertemente para poder pagar sus taxes en la propiedad y no perder esta propiedad. Definitivamente los gobiernos locales no necesitan más dinero, sencillamente necesitan una mejor administración. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto para el mercado de bienes y raíces en el estado de la Florida? En mi opinión, la consecuencia número 1 y quizás la más importante es que vamos a ver un aumento en la demanda de bienes y raíces en el estado de la Florida. Y sencillamente tenemos que entender que si una persona tiene menos taxes en una propiedad, pues su poder de asequibilidad va a aumentar. Si hay una reducción en tu pago mensual, pues tú vas a tener un poquito más de facilidad, vas a tener un poquito más de asequibilidad para poder comprar tu propiedad. Y está más que demostrado que cuando el costo de comprar una propiedad disminuye, pues hemos visto históricamente un aumento en la demanda
y este no sería diferente. La consecuencia número 2, en mi opinión, es que las personas que ya tienen su propiedad, pues van a tener en su mano una propiedad mucho más valiosa, pues esta gran demanda y este movimiento en el mercado, estoy completamente convencido de que aumentaría el valor de todas esas viviendas que ya estás pagando, y todo esto estoy seguro que podrá aumentar el interés y la importancia de tener tu propiedad principal, tu propiedad primaria. La consecuencia número 3, y para mí esta es completamente negativa, porque definitivamente todo no puede ser positivo, todo no puede ser color de rosa, y muchas personas, en lo que he visto allá afuera, hay pocas personas que se están quizás enfocando en esta parte, es que las propiedades de inversión puede que sufran un aumento en los taxes que van a estar pagando. Y sí, esto, como decía, esto no es positivo, esto es negativo, pero también hay que hablarlo, porque definitivamente puede ser algo que marque un poco la diferencia en esta situación, ¿no? Es decir, tenemos un montón de personas afuera que tienen propiedades de inversión. Estas personas sí se verían, en mi opinión, sí se verían afectadas por esta ley, porque van a intentar, los gobiernos locales van a intentar aumentar un poco más los taxes en este tipo de propiedades, ya que están consideradas inversión. Ojo, no estoy asegurando que esto vaya a suceder, pero sí es mi opinión de lo que pudiera pasar con las propiedades de inversión específicamente. Personalmente creo que esta es una de las medidas más importantes que se han tomado en la Florida en los últimos años, y que por supuesto, de ser aprobada, va a aumentar el ahorro de miles de dólares por parte de los propietarios en el estado. Eso sí, debemos entender que esta reducción de los impuestos puede tener consecuencias, y que si el dinero deja de entrar por un lado, deberá aparecer por el otro. Por eso, más allá de decir si estás a favor o si estás en contra, lo más importante ahora mismo es entender qué es lo que está pasando para cuando llegue la votación, votes con inteligencia. Y ahora sí, quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que la Florida debería seguir reduciendo los property taxes en las propiedades primarias? ¿O crees que esto va a afectar negativamente todos los servicios que recibimos a día de hoy? Esto es The Real Experience y nos vemos en próximos videos.